Buenos días, bendiciones, amada iglesia, amadas sembradores de amor. Estamos felices, agradecidos con el Señor porque un día más nos permite poder entrar hasta tu casa. Estamos iniciando mes 10, mes de gobierno, un mes donde iniciamos una nueva temporada donde cosas hermosas proféticamente de parte de Dios se están activando para la iglesia, para los hijos de Dios. Y yo deseo en mi corazón que estés iniciando este mes con expectativa, que hayas declarado desde antes de empezar el mes de octubre la bendición en la que vas a vivir, la bendición en la que vas a caminar tú y tu casa, porque nuestras palabras tienen poder. Y eso lo he aprendido en el transcurso de mi vida, en el transcurso de mi caminar en el Señor. He aprendido esto, que las palabras que nosotros declaramos, para bien o para mal, tienen poder en nuestra vida. Y un versículo clave y lema en mi vida es Jeremías 1:9, donde dice el Señor que Él pondrá sus palabras en nuestra boca. Y yo siempre le pido al Señor eso: Señor, pon tus palabras en mi boca, que yo pueda ser tu boca, Señor. Donde quiera que yo esté, donde quiera que yo me mueva. Le he enseñado a mis hijos a hablar bien. ¿Por qué? Porque si somos la boca de Dios, tenemos que hablar bendición. Tenemos que hablar bien, tenemos que edificar, tenemos que construir. Y en nosotros está esa genética creadora, esa genética constructiva, donde Dios nos ha dotado de ella, el Padre nos ha dotado de ella. Tú con tus palabras, ahí donde estás en casa, en tu trabajo, donde quiera que estés en ese momento mirándonos, puedes empezar a crear y a construir bendición, no solamente para ti, sino para los tuyos. Así es que te motivo. Hoy estamos 4 del mes y tenemos tiempo todavía de construir un buen mes con nuestra declaración. Y obviamente pues caminando en la palabra del Señor. Amén. Como les digo, iniciamos este mes o esta transmisión muy agradecidos con el Señor. Creo que todas. Han sido 7 meses donde hemos visto la mano del Señor. 7 meses donde no hemos podido congregarnos como lo hacíamos en el edificio de la iglesia. No solamente aquí en Costa Rica, sino en todo el mundo ha sucedido esto. Pero hemos visto la mano del Señor, hemos visto su provisión, hemos visto su cuidado, hemos visto que aún en medio de todo lo que se está moviendo a nivel mundial, Dios ha tenido cuidado de nosotros. Y digo nosotros, ustedes y yo, ustedes y mi familia. Dios ha tenido cuidado de nosotros. No nos ha faltado el alimento, hemos tenido salud. Y Él ha estado con nosotros. Y Él una y otra vez ha estado confirmando su palabra, su llamado, su comisión para con nosotros. Y eso ha sido bueno. Ha sido un tiempo, 7 meses donde nosotros nos hemos equipado en conocimiento de la palabra y donde el Señor ha traído una revelación nueva. ¿Para qué? Para la nueva temporada que viene. Y Dios ha sido bueno, iglesia. Dios ha sido bueno. Yo creo que usted ahí donde está en su casa puede decir: estoy conmigo. Dios ha sido bueno. Y Dios será bueno todo el tiempo con nosotros, con sus hijos. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Y hoy vamos a leer pues bastantes versículos. Y yo espero que me dé tiempo, que sea benevolente conmigo el tiempo para que me alcance y pueda yo transmitirle a usted la idea de lo que el Señor me inquietó a compartir con ustedes en esta mañana. Yo les decía ahorita al inicio que nuestras palabras tienen poder, que nosotros creamos y edificamos, construimos con nuestras palabras. Y es algo que yo personalmente le enseño a mis hijos, como les dije, y he tratado de enseñarle a la iglesia esto. En nuestras palabras hay poder. Lo que tú digas, eso será para bien o para mal. Y hoy lo vamos a ver con versículos bíblicos. Vamos a estudiar, tal vez por encima, tal vez no muy profundo, a uno de los personajes más emblemáticos de la palabra del Señor.
a alguien que nosotros decimos libertador, conquistador, profeta de Dios, un hombre que hizo milagros o que Dios usó en milagros de muchos tipos, pero tenía un problema y su problema estaba aquí en su boca. Estaba aquí en su boca, pero nacía aquí en su mente. Nuestras palabras, y quiero decirte esto con mucho amor, nuestras palabras son reflejo de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros estamos maquinando todo el día, de lo que nosotros le damos lugar en nuestra mente, en las noches, cuando estamos trabajando, cuando estamos en nuestros quehaceres en la casa, cuando estamos estudiando. Nosotros hablamos lo que pensamos. Y este hombre hablaba lo que pensaba. Y vamos a ver, no me voy a adelantar, vamos a ver qué pasó con este hombre, vamos a ver qué sucedió en su caminar como líder de un pueblo, como líder de una nación. Dios nos pone a nosotros, nos llama a nosotros con propósito. Nada en esta vida, y escuchaba ahora esta palabra, nada en esta vida que Dios haga tiene despropósito. Todo tiene un propósito en nuestra vida. Y el propósito de Dios es siempre glorificarse, siempre manifestarse, que nosotros le reconozcamos como ese Elohim, como ese Dios soberano por encima de todas las cosas. Y a veces no sucede esto. Pero yo quiero con esta palabra en esta mañana no traer una palabra de, ay pastora, qué terrible, qué mal. No, quiero traer una palabra donde usted se motive a escuchar sus palabras, a corregir sus palabras, y no solo sus palabras, sino su forma de pensar. La palabra del Señor nos lleva a renovarnos cada día, a renovar nuestra mente cada día, y la renovamos solamente leyendo la palabra, solamente alimentándonos de la palabra. Eso es lo que a nosotros nos va a renovar, es lo que nos va a transformar, es lo que nos va a cambiar, no solamente en la forma de hablar, sino la de pensar. Es la que nos transforma en nuestra forma de visualizarnos a nosotros mismos y de proyectarnos hacia los demás, porque nosotros proyectamos lo que pensamos de nosotros. Por ejemplo, si usted es una persona tal vez muy tímida, muy vergonzosa, no sé cuál palabra utilizar, usted está proyectando eso a la gente, y la gente tiene ese concepto de usted. ¿Por qué? Porque usted tal vez en su consciente o su inconsciente cree que no es capaz de acercarse a la gente, de entablar una conversación, de hacer algo en público. Porque ese es el concepto que usted tiene de sí mismo, es lo que usted piensa de sí mismo y es lo que usted está proyectando a la gente. Y era lo que pasaba con este personaje. Y les estoy hablando, o les voy a hablar más bien, de Moisés, un caudillo, un libertador, como les decía yo, el líder de una nación. Un hombre el cual fue usado por Dios grandemente. Este hombre fue criado, y todos los que hemos estudiado la palabra del Señor, y yo sé que usted sabe de lo que yo le voy a hablar en esta mañana. Este hombre fue criado en un palacio, fue educado como príncipe, y la historia dice que era el segundo a nivel de Egipto después del faraón, que el faraón había puesto sus ojos sobre él para que él lo sucediera cuando el faraón muriera, que él tomara el poder y fuera el siguiente faraón para Egipto en esa época. Pero Dios tenía otros planes para Moisés. Dios tenía un diseño para Moisés desde antes de que él naciera. Y se da todo lo que se da con Moisés. Mata al egipcio y se va huyendo al desierto. Llega a un lugar, conoce a Jetro, a Séfora, y se casa con Séfora, y tarda ahí muchos años en el desierto. Termina siendo el pastor de las ovejas de su suegro, y está él pastoreando las ovejas, y me estoy ubicando en Éxodo 3 y se lo voy a parafrasear. Pero Dios tenía un momento en la historia de Moisés específico para encontrarse con él, y llamó la atención de Moisés cuando Moisés vio una zarza
Dice la palabra del Señor que se quemaba, pero no se quemaba, no se consumía. Veía fuego, pero no se consumía. Eso era algo normal en el desierto. Es tanto el calor que hace, es tanta la temperatura que hay en un desierto, que es muy fácil que lo que hay seco, las plantas son muy secas, prendan fuego. Pero lo que captó la atención de Moisés fue que esa zarza le hablaba, y era el mismo Dios revelándose a Moisés. En ese capítulo 3 de Éxodo, Dios le habla a Moisés de lo que está pasando con su pueblo, de ese dolor y ese clamor que ha subido hasta la misma presencia de Dios, y le dice: vas a ir a este lugar y vas a libertar a mi pueblo, a mi nación. Pero yo quiero que me acompañes en este momento, después de todo lo que, y quiero que estudies este capítulo en tu casa, ahora, después, ahorita no. Ahorita yo quiero que tengas toda tu atención en lo que yo te puedo decir ahora, ¿ok? No te distraigas leyendo el capítulo 3, porque ya todo lo conocemos. Dios le dice a Moisés todo lo que va a hacer con él. Y le dice, lo comisiona. Le pone ese propósito, se lo revela ese propósito de vida a Moisés. Pero yo quiero que vayamos al capítulo 4 y quiero que me acompañes en este momento. Capítulo 4 de Éxodo, versículo 1. Ahí va a aparecer en pantalla. Voy a leer una versión más sencilla para que nosotros podamos entender. Creo que es las Américas que voy a leer. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Vean la respuesta de Moisés a la comisión, al llamado de Dios. Le dice Moisés en el 4.1 de Éxodo: ellos no me creerán, ni tampoco me harán caso, contestó Moisés. Al contrario, me dirán: el Señor no te ha aparecido. ¿Qué es lo que pasa? Dios le dice a Moisés: voy a hacer grandes cosas contigo. Te estoy llamando para que hagas esto, esto y esto y esto. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? Señor, ellos no me van a creer. Ellos no me harán caso. Ellos van a decir: ay, ¿cómo? Se te va a aparecer Dios a ti. Se te va a aparecer el Dios de los cielos a ti Moisés. ¿Cómo que Dios te llamó? Ese era el concepto que Moisés tenía de sí mismo, y lo habló, lo declaró. ¡Qué fuerte! Yo estudiando esta palabra, estudiando un poco a Moisés en esta semana, decía: Señor, qué fuerte, porque prácticamente te vio cara a cara en la zarza, escuchó tu voz y tuvo la retórica de decirte: ay, Señor, no me van a creer, no van a creer que me llamaste, no van a creer que tú te me apareciste. Viendo a Dios prácticamente cara a cara. Ha sido prácticamente en la Biblia el único hombre en la tierra que lo ha visto al Señor así, que ha estado en su presencia de esa forma, que fue un hombre privilegiado, porque desde el día en que Dios se le mostró en una dimensión y en una manifestación de gloria como a pocos en la palabra. Y la reacción humana de Moisés fue: ay, Señor, no me van a creer. Cualquier parecido con la realidad, cualquier parecido con el 2020 es mera coincidencia. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dicho, nos ha dado mensajes, nos ha dado diseños, planos, y nos ha dicho: así, 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 así lo vas a hacer? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Ay, Señor, ¿hago o no lo hago? Ay, Señor, ¿y si no me creen? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en ese lugar? Ay, Señor, ¿y si le digo? Pero no me va a creer, Señor. No me va a creer que fuiste tú. Va a creer seguro que alguien me lo dijo. O que alguien... Y yo quisiera poder ver su cara en este momento, porque yo sé que usted se siente identificado con esto ahora. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en el lugar de Moisés en un momento de estos y hemos dicho: no me van a creer? Y en ese momento entonces Dios empieza como en una discusión con Moisés,
y le dice, lo hace ver milagros. Le dice, toma esa vara, tírala al piso, se convirtió en una serpiente, tómala. Y Moisés le huía a la serpiente, dice la palabra del Señor. Él corría seguro y la serpiente detrás de él. Y el Señor le dice, tómala, tu mano. Tomó la serpiente y se convirtió otra vez en la vara. Y mete tu mano en el costado, en el pecho, y sácala. Y salió la mano leprosa y Dios le volvió a restaurar su mano. Y le dijo, si con esto no te creen, vas a tomar agua del río, y muchas cosas hizo o señales hizo Dios con Moisés, primero para que Moisés creyera en él, para que Moisés creyera en el llamamiento que Dios le estaba haciendo en ese momento. Pero también le dio esas herramientas a Moisés para que él hiciera creer al pueblo que Dios lo había llamado. Porque así nadie podía hacer esas cosas, a menos de que Dios interviniera. Y yo quiero que vayamos en este momento al versículo 10 de ese mismo capítulo. Éxodo 4, 10. Y les voy a leer la misma versión de las Américas. Dice la palabra del Señor así, Éxodo 4, 10. Y esta es palabra de Moisés. Ay, Señor, respondió Moisés, yo no tengo facilidad de palabra, y esto no es solo de ayer, ni de ahora que estás hablando con este siervo tuyo, sino de tiempo atrás. ¿Qué dice Moisés ahí? Yo quiero que tú lo leas ahí en la pantalla donde lo estás viendo. Siempre que hablo, se me traba la lengua. Vean, Moisés estaba posicionado, él estaba fijándose, toda su atención estaba tal vez en un problema físico o emocional de Moisés. Porque dice que él no tenía facilidad, y era un príncipe, había sido educado por gente para ser un príncipe, para rodearse de gentes de otras naciones, de otros reinos. Era un hombre sumamente educado por los egipcios. Pero dice Moisés, yo soy torpe para hablar. Yo no tengo, dice otra versión, yo no soy elocuente para hablar. Otras versiones dicen, es que soy torpe. Siempre que hablo, se me traba la lengua. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que vencer el hablar en público? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que pararnos? Yo me acuerdo mis primeras veces, hace muchos años, cuando empecé a servirle al Señor públicamente en una iglesia. Yo recuerdo cómo yo temblaba tomando un micrófono, y yo no sé, ni recuerdo qué decía, ni sé si todo lo que yo decía tenía coherencia o eran disparates lo que decía del mismo susto. Pero yo puedo darle gracias al Señor es que me dio la oportunidad de hacerlo. Y aunque me ha costado mucho, he podido vencer temores, he podido vencer obstáculos. Dios ha ido añadiendo poco a poco, pero el tema es aquí animarse. Pero Moisés abrazó esa circunstancia en él. Él abrazó e hizo suya esa condición humana que él tenía. Tal vez era tartamudo, tal vez tenía un problema emocional, tal vez era una persona insegura, tal vez era una persona temerosa, no sabemos. Y eso le impedía poder hablar ante otros con seguridad. Y él dice, es que se me traba la lengua cuando hablo en público. ¿Qué cuidado hay que tener cuando nosotros hablamos? ¿Qué cuidado? Y ahora se los voy a demostrar. ¿Qué cuidado hay que tener cuando nosotros nos expresamos? Muchas veces Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros y no muchas veces, esos son los planes de Dios para con nosotros. Dios ha pensado en grandeza para sus hijos, Dios ha pensado en bendición para sus hijos, Dios ha pensado en ponernos en lugares de eminencia, Dios ha pensado en nosotros, en ponernos con gente de altas jerarquías a nivel de naciones. Pero muchas veces nosotros nos rehusamos.
Dios ha pensado en que seamos dueños de empresas. Dios ha pensado en que seamos gerentes, en que seamos directores de empresas. Y nosotros decimos, ay no, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Dios ha pensado en nosotros para que nosotros hablemos su palabra, para que nosotros oremos por el que está enfermo y sea sanado, para que pongamos nuestras manos con seguridad sobre aquel que está oprimido y sea libertado por la palabra que pueda salir de nuestra boca. Pero nosotros limitamos a Dios en su operación. Moisés quería limitar a Dios en su operación a través de él. Y le decía una y otra vez, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no tengo esa capacidad de hablar. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, yo no puedo hacer tal o cual cosa? Señor, yo no puedo pararme frente a la iglesia y hablarle. Frente a la iglesia, que es nuestra gente, que es nuestra familia, que son nuestros cotidianos. Aún a veces hasta delante de nuestra familia somos incapaces de hablar porque hemos abrazado una condición, porque hemos abrazado una limitante. Y no es que la limitante en realidad exista, es que la hemos creado en nuestra mente. Y la hemos abrazado. Y la hemos hecho parte nuestra. Pero yo quiero que me acompañes en este momento a Proverbios. El libro de Proverbios es un libro riquísimo, hermoso. Y le voy a leer una versión que se llama La Palabra Hispanoamericana. Sumamente clara, sumamente sencilla de entender. Y vamos a ir a Proverbios 18, 20 y 21. Ahí te va a aparecer en la pantalla. Y la palabra del Señor dice así, en Proverbios 18. Una persona se alimenta de sus palabras y se sacia con el producto de sus labios. Vean qué interesante este siguiente capítulo. Muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será su resultado. Voy a volvérselo a leer para que se le grabe en su espíritu. Una persona se alimenta de sus palabras y se sacia con el producto de sus labios. Muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, será su resultado. Devolvámonos a Moisés. ¿Qué estaba hablando Moisés? Si no era negativo. Y dice Proverbios 18, nos alimentaremos del resultado de nuestros labios, de lo que nosotros declaremos. Muerte y vida habrá en nuestra boca, en nuestra lengua, según sea utilizada. ¿Qué estamos hablando nosotros? ¿Qué estamos declarando nosotros para nosotros mismos cada día cuando uno se levanta? ¿Qué estás declarando tú en tu casa? ¿Qué estás declarando para los tuyos? ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando muerte? ¿Estás hablando vida? ¿Estás comiendo de tus mismas palabras? ¿Estás viviendo según lo que has diseñado con tus declaraciones? ¿Cuántos escuchamos nosotros decir, ay no, eso para mí no es? Ay no, Dios bendice a otros, pero a mí no me bendice. No, es que la prosperidad no es para mí. En mi casa siempre hemos sido así y no creo que esto cambie. ¿Cuántas expresiones negativas escuchamos nosotros y declaramos nosotros todos los días? Todos los días. La queja es sumamente peligrosa porque muchas veces la disfrazamos de oración. Nos presentamos como una vez se presentó el salmista delante del Señor y Señor, ¿y por qué a este sí y por qué a mí no? Señor, ¿y por qué bendices a aquel y a mí no? Señor, ¿y por qué? Muchas oraciones se hacen así. Tenemos que aprender a cambiar nuestro vocabulario. Y como yo les decía ahora, eso lo aprendemos a hacer conforme nosotros tomamos la palabra y nos alimentamos de ella día a día.
La palabra tiene que ser revelada. Yo tengo que entender que lo que estoy leyendo es para mí, que quiere edificarme, que quiere exhortarme, que quiere señalar un punto que tal vez está débil en mi vida y que tiene que ser restaurado o totalmente cambiado o fortalecido en mi vida. Pero tengo que leer la palabra para entender quién soy yo, para entender cuál es el propósito de Dios para mi vida, para mi casa, para mis hijos, para mis generaciones. Si yo no lo hago, voy a andar de allá para acá, repitiendo como una lora todo lo que yo escucho, pero sin revelación. Tenemos que pedir al Señor la revelación. Y como les digo, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros declaramos. Moisés, una y otra vez, cada vez que Dios le decía lo que iba a hacer con él, y le doy la tarea, léase Éxodo. Si no lo ha leído en su vida, léalo. Y si usted lo ha leído por encima, léalo minuciosamente. Y ojalá pueda leer en versiones distintas la palabra, no solamente Reina Valera, que es tan complicada a veces de entender. Léalo en versiones sencillas. ¿Para qué? Para que usted pueda entender y dimensionar lo que tanto Dios como nosotros los hombres muchas veces le respondemos al Señor. Yo digo, Señor, wow, qué tremendo, qué fuerte es esto, cómo nos autorizamos o cómo nos creemos en la capacidad de decirte, Señor, ay, no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decirle al Señor no? ¿Quién era Moisés para decirle al Señor, no lo voy a hacer? No lo voy a hacer. Wow, yo digo, Señor, qué falta de temor hay en nosotros cuando nos negamos a servirte, cuando nos negamos a hacer una tarea, cuando nos negamos a cumplir lo que tú nos estás mandando. Cuánta falta de temor y de revelación de quién eres tú hay en nuestra vida cuando decimos que lo haga otro, porque así fue Moisés. Moisés, hubo un momento en que dijo, Señor, que lo haga otro, que lo haga otro, yo no. Qué tremendo esto. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces nos hemos visto tentados a renunciar? ¿Cuántas veces nos hemos visto tentados o lo hemos hecho? Decirle al Señor, Señor, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y le ponemos la excusa barata de que, ay, me da vergüenza, no tengo la capacidad, es que no he estudiado para esto, es que, no sé. Póngale usted la excusa que quiera. Busque las que usted, porque ya yo busqué las mías, busque las que usted le ha puesto al Señor para no hacer lo que el Señor ha mandado. Vamos a ir también a Éxodo 6:10 y vamos a ver la respuesta que el Señor le dio a Moisés después de que Moisés le dijo que no lo iba a hacer. Vamos a ir a 6:9 primero, a 6:9 y vamos después al 10 y 11. Vea la respuesta del Señor. 6:9 dice, Moisés les repitió esto a los israelitas, pero ellos no le hicieron caso. ¿Por qué? Pues estaban muy desanimados por lo duro de su esclavitud. Vean lo que pasó en el 6:9, en la primera parte del versículo dice, Moisés les repitió esto. ¿Qué les estaba repitiendo? Las palabras que Dios le dio a Moisés. Eso era lo que Moisés estaba hablando, lo que Dios le había dicho a Moisés que le dijera al pueblo. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Pero ellos no le hicieron caso. Si usted recuerda lo que leímos en el capítulo 4:1, Moisés dice, ellos no me creerán, ni tampoco me harán caso. Esa fue la respuesta de Moisés a Dios. Cuando Dios le dijo, vas a ir al pueblo y yo lo voy a convencer y vas a ir a hablar con los ancianos y los ancianos van a ir contigo donde el faraón. Y la respuesta de Moisés fue, Señor, ellos no me van a creer, ellos no me van a hacer caso.
¿Y cuál fue la actitud del pueblo cuando Moisés llegó a hablarles? No le hicieron caso, no le creyeron. ¿Quién declaró eso? Moisés. ¿Quién vivió la consecuencia o el efecto de esas palabras? Moisés. Vean lo fuerte, lo importante de cuidar nuestras palabras. ¿Por qué? Porque yo hoy en mi presente declaro, pero llegará el momento en que en mi futuro voy a vivir y voy a comer, como dice Proverbios 18, del fruto de mis palabras. Entonces muchas veces en el futuro estamos viviendo cosas, no vayamos, hoy estamos viviendo cosas que no nos agradan, cosas de las cuales nos quejamos, cosas de las cuales decimos, ay Dios, ¿y por qué? Porque yo las declaré en un momento atrás en mi vida, en un momento de cólera, en un momento de ignorancia, en un momento de enojo, en un momento hasta de vacilón. He declarado palabras que hoy están activándose y que no me gusta, que no me agrada. Y que yo digo, Señor, ¿pero por qué estoy viviendo esto? Señor, ¿por qué me está costando tanto esto? Señor, ¿por qué el negocio no levanta? Señor, ¿por qué siempre enfermo? Señor, vamos a revisar lo que yo hablé en el pasado. Vamos a revisar lo que hemos dicho en algún momento en nuestra vida. Yo enseño algo y para mí es una verdad absoluta. Hay un fiscal acusador que está alrededor nuestro, escuchando lo que nosotros decimos, tomando nota de lo que nosotros decimos día a día. Y él se va hasta donde está el Padre y le dice, Señor, tu hijo, tu hija, mira lo que ha dicho para sí, mira lo que ha dicho para su familia, mira lo que ha dicho para su negocio, para su salud. Señor, esta persona, este hijo tuyo me está dando la autorización, me está dando el derecho legal a mí para yo actuar. ¿Y qué hace el Señor? Él es un Dios, un juez legal, un juez justo, dice, bueno, ni modo, te está dando permiso para hacerlo, Él te está autorizando, te está dando esa legalidad para hacer, vaya y haga. Entonces hay muchas situaciones en nuestra vida que son producto de esto, que no son herencias, que no son maldiciones, que no, es esto. Tenemos que tener cuidado con esta, porque esta o trae bendición o trae maldición a nuestra vida, o trae salud o trae muerte a nuestra vida, o trae prosperidad o trae escasez a nuestra vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y a Moisés le pasó. Moisés experimentó en carne propia lo que sus palabras habían dicho en un momento de negación delante de Dios. Y él le dijo a Dios, no me van a creer, no me van a hacer caso. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? No creerle y no hacerle caso en Éxodo 6:9. Y vamos a ver el Éxodo 10, por favor. Dice así la palabra del Señor, Éxodo 6:10. Dice así. Entonces el Señor le dijo a Moisés, versículo 11, ve a decirle al faraón que deje salir de Egipto a los israelitas. Y vean la respuesta de Moisés. Vean, por favor, vean. Pero Moisés le contestó al Señor, ni siquiera los israelitas me hacen caso. ¿Y cómo me va a hacer caso el faraón si yo soy torpe para hablar? Vean el concepto que tenía Moisés de sí mismo. Ay, Señor, pero si no me hacen caso los del pueblo, si no me hace caso la iglesia, ¿cómo me va a hacer caso el presidente de la nación? Vean el concepto que tenía Moisés.
de sí mismo. Ya él había experimentado poder, ya él había experimentado esa manifestación de gloria de parte de Dios. Y Dios una y otra vez, si usted lo quiere ver en la Biblia, una y otra vez Dios le dice a Moisés: voy a estar contigo, no te preocupes, yo voy a ir contigo. Creo que en el capítulo 4 es donde Dios le promete a Moisés ir con él. No iba a ir solo, iba a ir con el mismo Dios. Nosotros no vamos solos en las comisiones que Dios nos pone en nuestras manos, en el llamamiento que Dios nos da a nuestra vida. No vamos solos. Él va con nosotros. Él va con nosotros. Cuando Moisés viene y se niega y le dice: ay, Señor, envía otro. Y eso está en el capítulo 4. Envía otro. Señor, yo no lo voy a hacer, envía otro. Dios tiene tanta paciencia con el ser humano. Es algo tremendo. Dios es paciente, definitivamente. Dios le dice a Moisés: te voy a dar la vara. Lleve la vara. Con ella usted va a demostrar poder. Pero también te voy a dar a tu hermano Aarón. Él es elocuente, él es muy suelto para hablar. Tú le vas a repetir a Aarón lo que yo te digo a ti. Y Aarón va a hablar con Faraón. Él va a ser tu boca. Y muy fácil, ¿verdad? Nosotros así somos, así es el ser humano. Señor, dame una herramienta. Señor, ponga a alguien a la par mía para apoyarme. Señor, porque creemos que solos no podemos. Y no es solos en realidad. Que Dios está con nosotros. Porque Dios va con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Y Él dice: yo voy a ir con ustedes. Yo voy a ir contigo. Yo voy a estar contigo. Pero nos da miedo. Que esa es la naturaleza caída del hombre. Ahí se manifiesta la naturaleza de pecado del hombre. En ese temor. Adán y Eva no experimentaron el temor hasta que pecaron, hasta que cayeron. Ellos no conocían el temor hasta que sus ojos fueron abiertos y vieron que habían hecho mal delante de Dios. Ahí esa naturaleza se activó. Y por eso es que a nosotros nos da temor las cosas. Por eso es que a nosotros nos da temor cuando Dios nos llama. Por eso es que a nosotros nos da temor cuando Dios pone un diseño en nosotros y nos dice: voy a hacer contigo esto, esto y esto y esto. Y vas a hablar así, vas a decir esto y vas a hacer aquello. Nos da temor. Porque es nuestra naturaleza caída. Pero ¿qué pasa? Tenemos que vencer eso. No podemos vivir toda la vida abrazados al temor. No podemos vivir toda la vida abrazados a una limitante humana. Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Por lo tanto, Él es el que habla. Dice Jeremías 1:9: yo pongo mis palabras en tu boca. Entonces yo no voy a hablar lo que primero se me ocurre. Si yo estoy sujeta a Dios, ¿verdad? Si yo estoy alineada a Dios, yo no voy a hablar lo que primero se me venga a la mente. Yo no voy a hablar una barbaridad. Yo voy a hablar las cosas que Dios a mí me diga que debo de decir. Voy a hacer lo que Dios me diga que debo de hacer. Sin añadirle y sin quitarle, lo voy a hacer. Con toda la seguridad de que Él está conmigo, de que Él está en mí y de que Él es el que está dirigiendo mi vida para hacer o decir las cosas. Y que voy a tener ese efecto esperado o ese resultado esperado que Dios me dijo que iba a venir. ¿Por qué? Porque ya Moisés sabía. Dios fue muy claro con Moisés. Dios le dijo: vas a ir, vas a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y van a ir a Sinaí y ahí me adorarán. Ese era todo el diseño, ese era todo el plan que tenía Moisés detallado por Dios. Él sabía. Él no iba a ciegas, él no iba a tientas. Él sabía todo lo que tenía que hacer. Paso 1, paso 2, paso 3. Sabía. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos pone una tarea, nosotros sabemos cuál va a ser el final de esa tarea. Porque Dios no lo dice, porque Dios no lo muestra. Pero nos rehusamos y vivimos abrazados a esa condición, a esa limitante.
Y esa limitación está aquí más que todo, en nuestra mente. Pero es tiempo de cortar, es tiempo de romper con eso, es tiempo de tomar la decisión de portarnos valientes, de ceñirnos a la palabra y de empezar a hacer lo que no hemos hecho por todo este tiempo atrás. Cuando nos hemos negado a servir a Dios, le hemos dado lugar y gloria a quien no tenemos que dársela. Porque nuestra vida pertenece a Dios, nuestra vida es de Él. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor cantándole, Señor, heme aquí, úsame a mí? Y se lo cantamos. Envíame, Señor. Y cuando viene la comisión, nos rendimos. Cuando viene la comisión, renunciamos. Dios se toma en serio nuestras palabras también. Solamente el fiscal acusador. Dios también se toma muy en cuenta nuestras palabras. Si en algún momento nosotros le dijimos al Señor, Señor, úsame a mí, Señor, envíame, Señor, haz conmigo lo que quieras, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer, porque Él es Dios, porque Él es soberano y porque nuestra vida le pertenece a Él. Muy bien, vamos a seguir avanzando en la palabra. Como yo les decía, Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Y Dios tuvo mucha paciencia con Moisés. Moisés, no sé si era conmiseración lo que tenía o qué, pero él vivía dándose por el pecho por su situación de no poder hablar en público, por su torpeza de palabra que tenía. Él vivía reafirmando y vivía dándole fuerza a esa situación. Y vamos a verlo en Éxodo 6 también. Versículo 29-30. Dios reafirma o confirma el llamado de Moisés en el versículo 29. Y Dios le dice una vez más a Moisés, voy a hacer esto contigo. Estamos retornando después de un corte en el fluido eléctrico. Bueno, están pasando ya ahora de una forma muy continua, muy seguida. Ya se nos está haciendo costumbre que en medio de las transmisiones pues nos pasen estos accidentes. Nada pasa por casualidad. Yo creo que nada pasa por casualidad. Siempre hay un nivel de oposición y de ver de cómo interrumpimos el fluir del Espíritu Santo. Pero Dios en todo se glorifica y seguimos montados en la ola, como decimos nosotros, hablando en esta mañana acerca de Moisés, de cómo fue un hombre con llamamiento, cómo fue un hombre que Dios le dijo todo lo que iba a hacer, y Moisés muchas veces se rehusó, muchas veces abrazó la condición que él tenía para decirle al Señor que no. Y es importante en esta mañana analizar eso. ¿Qué tanto nos parecemos nosotros a Moisés? ¿Qué tanto nosotros actuamos parecidos a Moisés? Dios le había dado no solamente un llamado, sino una posición ante el pueblo de Israel. Él era el líder del pueblo, era la voz cantante en ese pueblo, era quien dirigía a la nación de Israel en medio de ese salir de la esclavitud y llegar a la tierra prometida. Pero Moisés una y otra vez le daba fuerza, alimentaba con sus palabras una situación física o emocional en él, no sabemos. Pero él constantemente le decía a Dios, es que no puedo hablar, es que no puedo hacer, es que yo no puedo. Envía a otro. Quiero leerte en Éxodo 4:13. Mira lo que dice Moisés. Pero él le dijo, vamos a leer el 12, no está en las pantallas, así es que te lo voy a leer. Versículo 12 y 13. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca. Esas son palabras de Dios. Y te enseñaré lo que has de hablar. Pero la respuesta de Moisés fue, pero él dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Busca a otro. Envía a alguien más. Y antes de eso Dios le había dicho, no te preocupes, yo estaré con tu boca. Yo hablaré a través de ti. Yo haré a través de ti. Y Moisés se rehusaba y decía, no.
No, Señor, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. ¿Cuántas mentes hay hoy en el camino de Cristo? ¿Cuánta gente hay hoy en la iglesia diciendo yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo? Yo no puedo alcanzar tal cosa, yo no puedo alcanzar tal meta, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no soy digno, yo no soy, es otro, el Señor envía otro. Qué fuerte esto, porque esto se da en el camino de Dios, esto se da en medio del pueblo de Dios. Y vamos a ir, quedamos en Éxodo 6, 29-30, si no me equivoco. Vamos a ir a leer esta palabra y vamos a ver cómo Dios otra vez habla con Moisés y le dice así en el versículo 29. Le dijo: yo soy el Señor. Dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que voy a decirte. ¿Qué dijo Dios ahí? Dile. ¿Quién? Tú, Moisés, dile a faraón lo que yo voy a decirte, le dijo Dios a Moisés. Y vea la respuesta de Moisés. Pero Moisés le contestó: Señor, yo soy muy torpe para hablar, así que ¿cómo va a hacerme caso el faraón? Vean qué tremendo. Dios una y otra vez le dice a Moisés: dile al pueblo, dile a faraón, dile a este, dile al otro. ¿Por qué? Porque Dios estaba empeñado en que Moisés venciera esa condición en su mente y en su boca. Pero Moisés se aferraba a eso. Moisés abrazaba eso. Es que mi problema, es que mi circunstancia, es que mi debilidad, es que... ¿Cuántos de ustedes hoy todavía, después de años de estar en el camino, cuántos de ustedes hoy, después de experimentar poder, después de ver milagros, después de sentir la presencia de Dios, siguen hablando así? Y yo me salgo del saco. ¿Por qué? Porque yo he tenido que trabajar muy fuerte eso en mi vida y ser muy determinada en cambiar mi vocabulario, en cambiar mi forma de hablar. Porque a mí, Dios me habló de esto. Y Dios ha procesado esto en mi vida. Pero hoy todavía, nosotros, a pesar de que hablamos y enseñamos la forma correcta de hablar, de declarar, hay muchos en el camino de Dios que siguen hablando negativamente. Es que mi problema, mi pecado, mi debilidad, no sé. Suelte eso. Suelte ese vocabulario, suelte esa forma de pensar, renuncia a eso hoy, porque eso le ha traído a usted limitación, eso a usted le ha traído obstáculos en el camino. Y como decía Proverbios 18, hoy estamos comiendo del resultado de nuestras palabras. Hoy estamos comiendo del resultado de lo que nuestros labios han hablado y han declarado. Y era lo que Moisés vivía. Si usted lee el Éxodo y puede leer libros como Números y todos estos libros, usted puede darse cuenta cómo Moisés batallaba con el pueblo para que el pueblo le hiciera caso, para que el pueblo le obedeciera, para que el pueblo creyera. ¿Por qué? Porque él vivía el producto de sus palabras. Él mismo se ataba a que las cosas pasaran. Moisés creaba con sus palabras lo que él estaba viviendo. Entonces, ¿qué sucede? Hoy tenemos que hacer un alto en nuestro camino. ¿Qué estoy hablando yo en mi casa? ¿Qué estoy hablando yo en mi trabajo cuando llego cada mañana? O cuando me conecto cada mañana, porque ahora la mayoría estamos haciendo teletrabajos. ¿Qué estoy yo hablando a mis hijos durante el día cuando estoy con ellos haciendo tareas? Los regaño constantemente diciéndoles que son tontos, que estoy cansada de estar explicando. ¿Qué hago yo con mis palabras? ¿Afirmo a mis hijos? ¿O más bien estoy creando en ellos baja autoestima,
o estoy creando en ellos inseguridades? ¿Por qué? Veamos todo esto. ¿Por qué? Porque el día de mañana voy a comer el producto de mis palabras. Yo quiero que mis hijos sean personas exitosas, personas que crean en su valor como seres humanos, como hijos de Dios, que crean y experimenten su inteligencia, sus buenos valores. Yo quiero que ellos sean mujeres y un hombre de bien para la sociedad. Entonces, ¿qué hago yo? Todos los días los alimento, todos los días los alimento con palabras. Porque ese es mi deber. Porque yo voy a comer, yo voy a cosechar del producto de mis palabras, de lo que yo he sembrado en mi casa, en mi vida, en mi salud. Si yo hablo vida, vida voy a tener. Si yo hablo bendición, bendición voy a tener. Y no estoy hablando de plata. Eso es aparte. Entonces, tenemos que aprender esto. Dios estaba enfocado en que Moisés rompiera con esa mentalidad y dejara de declarar esto que declaraba cada vez que Dios le hablaba. Y él le decía una y otra vez, dile al pueblo, dile a Faraón, tú le vas a decir. ¿Por qué? Porque él necesitaba exponer a Moisés. Pero Dios, aunque es Dios y tiene todo el poder para hacer las cosas en nosotros, no va a hacer nada de lo que nosotros no le permitamos a Dios hacer. Si yo no le permito a Él accesar mi vida, a ciertas áreas de mi vida y que Él las procese, Dios no lo va a hacer. No lo va a hacer hasta que yo se lo permita. Yo tengo que permitirle a Dios procesar temores, inseguridades, falta de fe. Muchas veces no nos sometemos a buscar a Dios, que no estamos dispuestos a renunciar a muchas cosas, a mentalidades vanas, a carnalidad, a tantas cosas que, vean, iglesia amada, iglesia sembradores de amor, el único que pierde eres tú y soy yo. Si yo no le permito a Dios, si usted no le permite a Dios, que Dios procese su vida en todas las áreas. Tenemos a Dios como una visita en nuestra casa. Usted a las visitas no las mete hasta el cuarto, ¿verdad que no? O no las mete a la cocina, a menos de que esa visita sea de mucha confianza para usted. Pero si es una persona que llega por primera vez a su casa, usted no sabe cómo es ni qué costumbres tiene. Entonces usted de la sala no le permite pasar. Y usted va a la cocina y trae las cosas y se las pone en la mano pero usted no le dice, venga a la cocina o venga al cuarto. Usted no le dice eso a una persona que apenas se está conociendo. Lo mismo hacemos con Dios. Dios, está bien, entra aquí, pero no entras acá. Está bien, te entrego esto, pero no te entrego lo otro. Entonces Dios se ve limitado con nosotros. Y fue lo que pasó con Moisés. Moisés limitó a Dios en su humanidad, aún viéndolo cara a cara. En Éxodo 14, eso no lo vas a ver en pantalla. En Éxodo 14 se da el episodio de cuando cruzan el Mar Rojo. Ya van ellos en libertad. En medio de todas las circunstancias nos gozamos. Aquí estamos tratando de reconectarnos y en medio de todo estamos declarando palabras y estamos repasando la enseñanza de este día. Ahorita me decía mi hija Yael, mami, yo no sabía esto. Yo no sabía que Moisés había dicho lo que dijo y después, bueno, hoy vimos este pequeño detalle. Vamos a tratar de terminar la palabra en 5 minutos antes de que venga otro corte de luz. Les decía que en Éxodo 14 están entre el 13 y el 16, están en ese episodio pasando el Mar Rojo. Pero está Moisés tratando de convencer al pueblo como diciéndole, crean en Dios, se lo voy a parafrasear. Crean en Dios, Dios va a mostrar su poder, Dios va a ser aquí, Dios va a ser allá. Pero la respuesta de Dios en ese pasaje de la palabra de Éxodo 14
hacia Moisés fue: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me pides ayuda? Dile al pueblo que marche. Dile, una vez más, Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que marche. Moisés sabía lo que él tenía que decir, lo que él tenía que hacer, pero él se escudaba en lo que Dios le había dado. Él se escudaba en Dios, él se escudaba en una vara, él se escudaba en Aarón, su hermano. Pero Dios cada cierto tiempo venía ahí, le decía a Moisés: di. Y en este pasaje van en medio de ese cruzar el Mar Rojo. Y Dios se vuelve ya, creo que enojado, puedo interpretarlo así, con Moisés, y le dijo: ¿por qué me clamas? ¿Por qué pides ayuda a mí? Diles que hagan. Diles. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa muletilla? Y en vez de decirle a las personas, en vez de decirnos a nosotros mismos lo que debemos hacer, les decimos o nos decimos: no, Dios va a hacer. No, Dios tomará el control. Dios aquí, Dios allá. Pero Dios en este pasaje le dice a Moisés: dile al pueblo que marche. Dile al pueblo lo que tiene que hacer. Sabes lo que el pueblo debe de hacer. Así es que asume tu posición, asume tu liderazgo, asume esa posición que yo te he dado ante el pueblo y haz y diles, y que el pueblo haga. Asume valor, asume ese carácter que debes de asumir. Es lo que yo puedo interpretar en este pasaje, habiendo estudiado un poco a Moisés en esta faceta. Yo veo a un Dios queriendo hacer, a un Dios queriendo que Moisés conquiste, a un Dios que quiere que Moisés venza y suba un nivel más, suba un peldaño más. Es lo mismo que pasa con nosotros. Dios cada cierto tiempo nos expone para ver si hemos vencido lo que nosotros veíamos como un obstáculo o la excusa que nosotros poníamos. Dios nos prueba, Dios nos procesa en esas áreas y nos expone ¿para qué? Para que nosotros nos demos cuenta si realmente hemos vencido los temores, los complejos, la baja estima, esa autoimagen negativa que nosotros tenemos y proyectamos, o si todavía están vigentes en nosotros y todavía nos controlan. Y cuando nos damos cuenta que eso todavía está activo en nosotros, no nos sintamos mal. Yo lo veo así, como una oportunidad más de Dios para tomar el control, para tomar las riendas de nuestra vida y caminar hacia el propósito que Dios ha establecido para nosotros. Yo lo veo así. Yo no entro en condenación y le digo: ay, Señor, sigo fallando en esto, ay, Señor, sigo teniendo temor, ay, Señor. No, porque así yo no le llego al Señor. El Señor le decía a Moisés: esfuérzate y sé valiente, sé valiente, sé valiente, no temas. ¿Por qué? Que tenemos que conquistar esas áreas en nuestra vida. Y voy a terminar con esto. En Números 28 voy a leer un pasaje donde Dios fue muy claro con Moisés. Números 28 dice así la palabra del Señor: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad, díganles a la peña, a la vista de ellos, que reúnan al pueblo y que todos vean lo que ustedes van a hacer. Háblenle a la peña, háblenle a la roca, para que la peña dé su agua. El pueblo se estaba quejando, estaba murmurando en contra de Moisés y de Aarón porque ellos tenían sed. Entonces Dios le dice a Moisés: váyanse al monte, suban con la congregación, reúnan a la gente, sube con la vara y sube con Aarón, y ustedes van a hablar a la peña y la peña brotará, hará que brote agua. Y dice: así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales.
aquí está muy claro la directriz que Dios le dio a Moisés. Número 1, reúnan al pueblo. Número 2, suban al monte. Número 3, hablen a la peña. Declaren, digan, ordénenle a esa peña que brote agua para que tomen agua el pueblo y los animales. Muy claro lo que Dios le dice a Moisés. Hablen, digan, usen su boca. Pero vean la respuesta que tuvo Moisés en el versículo 11 de ese mismo pasaje. Dice así: entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces, no solamente una vez. Golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Vean lo que pasó. Ok, vean lo que pasó aquí. Dios había sido muy claro en el mandato hacia Moisés y le dijo: vas a hacer esto y esto y eso. Pero Moisés decidió hacerlo diferente. No habló, sino que golpeó con la vara, no solamente una, sino 2 veces la peña. ¿Qué pasó? Brotó agua. Sí. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a cumplir lo que Él dice que va a hacer. Si Él dice voy a hacer, Él va a hacer. Aunque nosotros mismos, como instrumentos de Él, hagamos lo que no debemos hacer. Dios siempre se va a glorificar. Dios siempre se va a manifestar al pueblo. Dios siempre se va a revelar al pueblo. Aunque nosotros no creamos y no obedezcamos el mandato que Dios ha dado para nosotros. Y vean la consecuencia para Moisés y Aarón en el versículo 12. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. ¿Cuál fue la consecuencia? No creyeron. No creyeron en lo que Dios les había dicho. Hicieron algo que no tenían que hacer. Dios les dijo: hablen. Le dijo a Moisés: habla, dile a la peña. Y Moisés en su humanidad actuó y dijo: no voy a hablar. No voy a hablar. Vean, hasta ese momento, ya cuánto tiempo había pasado. ¿Cuánto tiempo había pasado ya? ¿Cuántos años habían pasado ya? Yo no sé. Pero todavía Moisés batallaba con su no hablar, con su no decir lo que Dios le decía. Y Dios una vez más le dice: habla, dile. Pero llegó el punto en que Dios tiene que tomar una decisión con Moisés. Le dice: no vas a entrar. No vas a gozar de la bendición de entrar con el pueblo a la tierra que yo les voy a dar. Hasta aquí llegaste. Hasta aquí te quedas. Otros entrarán, otros guiarán. Iglesia, no quiero terminar con una palabra negativa en tu corazón. Más bien quiero terminar con una palabra de exhortación y de motivación a tomar la decisión de obedecer a Dios, a tomar la decisión de creerle a Dios, a tomar la decisión de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, a decir lo que nosotros debemos decir de parte suya, de que tomemos una posición valiente, de que venzamos todo temor, de que venzamos todo complejo y de que esto no nos robe la bendición al final de nuestros días, al final de los tiempos, no nos robe la bendición y nos quedemos en un punto. Hay mucha gente estancada hoy en el reino de Dios. Hay mucha gente que llegó a un punto y de ahí no pasó. ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque no creyeron en Dios. No le creyeron. La gente es muy dada a creer
que para otros sí, pero para ellos no. La gente es muy dada a creer que Dios va a bendecir a aquel y aquel y aquel, pero a mí no. Que Dios puede usar a aquel y aquel que llena estadios, que trae multitudes a sus iglesias, pero a mí no. O a ti no. Dios puede hacer grandes cosas en nosotros porque ese es el plan de Dios. Dios tiene grandes planes para cada uno de sus hijos. El tema es, ¿qué pensamos nosotros de nosotros mismos? ¿Qué estamos declarando nosotros para nosotros? Y si estamos realmente obedeciendo a Dios. ¿Qué he aprendido yo? Que no puedo pretender que tú tengas el nivel de fe que yo tengo. Me ha costado mucho aprender esto y entenderlo. No puedo obligarte a estar en el nivel de fe que yo estoy, porque yo he tenido que pagar mi precio. Me ha costado mis años y mi proceso. No puedo obligarte a creer en un Dios en el cual yo sí creo. No puedo obligarte a hacer las cosas que yo hago, porque como te digo, ya yo he sido procesada en muchas áreas. Como lo dije un día de estos, me tiro al vacío, sabiendo que mis pies tocarán tierra firme. He aprendido a tirarme al vacío, a hacer las cosas que Él me manda, aunque no sepa lo que voy a hacer, simplemente obedeciendo su palabra. Y he visto su poder, y he visto su gracia. Pero no puedo obligarte a ti a creer y a hacer lo que yo hago o lo que yo creo. Eso es una decisión muy propia, es una decisión muy personal, es una decisión muy tuya con Dios. Tú vas a llegar hasta el lugar donde tú le permitas a Dios llevarte. Tú vas a ser usado hasta el nivel donde tú le permitas a Dios usarte. Y Dios no pasará del límite que tú le pongas. Dios no se va a brincar el muro que tú hayas levantado para que Él no te use. Si tú le dijiste un día al Señor, Señor, no te voy a servir, me interesa más esto o aquello, la verdad que no me interesa servirte. No quiero porque me da miedo, porque me da vergüenza, porque... Eso eres tú con Dios. Pero Dios quiere hacer contigo. Dios quiere bendecirte y Dios quiere llevarte a cosas grandes. Yo te motivo en esta mañana para que tú puedas tomar la decisión de asumir una posición valiente, de creer en Él y de creer en el potencial que Dios ha puesto dentro de ti, de creer que Él va contigo y que Él está en ti también, y de que Él puede usar tu boca para declarar vida, como lo leí ahora. Él está en tu boca, que puedes dar palabras de vida, palabras de libertad, palabras de sanidad a muchos. Que esta temporada que estamos iniciando sea una temporada de manifestación de gloria, no solamente en ti, sino a través tuyo. Que podamos encontrarnos así como Moisés una vez se encontró con Dios cara a cara. Y podamos ser transformados y podamos ser cambiados en nuevas personas. Que podamos ser no solamente un potencial en Él, sino que vivamos y experimentemos ese potencial que Él ha puesto en nosotros. Espero verlos, si Dios quiere, el miércoles. Mi esposo continúa con la enseñanza que estamos llevando del pensamiento hebreo y el pensamiento griego, que está buenísimo, buenísimo, buenísimo. No te lo pierdas. Y ya de hoy en 8 estamos con las puertas abiertas en casa. Empezamos el sábado, si Dios quiere, el próximo sábado reabrimos las puertas de nuestra casa, Sembradores de Amor en Desamparados. Estamos felices. Yo estoy feliz porque volvemos a casa después de 7 meses de estar transmitiendo de esta forma. Yo sé que esto ha sido una bendición, la plataforma de internet ha sido una bendición, pero llegará el punto en que se va a acabar. En cuanto nos den más tiempo, más apertura de poder estar más gente en las iglesias, creo que las transmisiones se van a acabar. Así es que te motivo a tomar la decisión pronto de congregarte. Inscríbete desde ya, si no lo has hecho, por favor, inscríbete desde ya.
para levantar las listas de los asistentes. Si vas a ir al culto el sábado o el domingo, por favor, necesitamos que nos avises, que nos confirmes tu asistencia presencial. ¿Por qué? Porque tenemos ahorita, tenemos ahorita un límite de personas en la iglesia. Necesitamos llenar y ver si necesitamos hacer un segundo culto. Entonces, por favor, confirma tu asistencia desde ya. Ya tenemos casi el culto lleno del sábado en la tarde y tenemos ya un culto lleno de domingo y estamos preparando ya el segundo culto para domingo. Entonces, por favor, si no has confirmado tu asistencia o si quieres empezar a visitarnos en nuestra casa a partir del próximo fin de semana, por favor, escríbenos al 7010-7879 o al 7204-8957. Esos son los dos números donde tienes que mandarnos un WhatsApp y decir: voy a asistir al culto del sábado o de domingo y voy a ir solo o voy a ir acompañado de tantas personas. Ellos son mi burbuja. Para nosotros saber cómo vamos a acomodarnos, cómo vamos a preparar las instalaciones de la iglesia. Ya toda la logística se está preparando para poder recibirlos de la mejor forma y cumplir con todos los protocolos que el Ministerio de Salud nos está pidiendo que hagamos. Vamos a cumplir el tiempo, vamos a ser obedientes a las autoridades de esta tierra para que el Señor nos bendiga, para que el Señor pues se mueva con poder. Si confirmas tu asistencia, sí te pedimos, por favor, no faltes, porque cada espacio cuenta. Y si tú dices que vas a ir, tu espacio va a estar reservado. Pero si no llegas, ese espacio se va a desperdiciar, porque estábamos contando con tu presencia. Entonces, por favor, si dices que vas a llegar, haz todo lo posible y lo imposible por no faltar, por estar ahí presente y aprovechar el tiempo que el Señor nos está permitiendo de poder volver a casa, de congregarnos, de ser edificados, de ser ministrados como un solo cuerpo que somos. Así es que con esta invitación me despido en esta mañana. Lo logramos, pudimos terminar el tema en esta mañana, lo logramos y damos gloria a Dios por eso. Yo espero que haya sido de edificación para tu vida, que te motive a tomar decisiones, que te motive a seguir adelante, que te motive a seguir sirviéndole al Señor, a creer en Él, porque Él ha creído en ti, por algo te ha llamado, por algo ha tenido misericordia contigo, porque Él ha creído en ti, en tu vida, en los tuyos. Él ha creído en mí, ha creído en mi casa, ha creído en mis generaciones. Por eso ha escrito diseños de bendición para nosotros. Así es que, iglesia, te motivo a seguir caminando, te motivo a seguir creyendo. Nos vemos el miércoles por medio de la transmisión a las 7:30 de la noche y nos reencontramos, si Dios así lo quiere, el sábado y domingo en nuestra casa Sembradores de Amor. Los esperamos.